Si me permites, bienvenido a esta asesoría número 3. Soy consciente que estamos en horario laboral, entonces pues no me tomaré mucho tiempo. Ayer creo que recibí, Felipe, creo Y que el fue ayer, trabajo. me enviaste el trabajo, ya lo cargué a la plataforma. Esta semana lo reviso y esta semana tienes allí la retroalimentación, Felipe. Muchas gracias pues por esa entrega. Te voy a compartir, Felipe, espérate, te voy a compartir primero el cronograma para que nos ubiquemos en los compromisos que se establecen hoy y ya luego vamos al detalle al protocolo y terminamos la sesión de hoy. Bueno, Felipe, espero que estés viendo mi pantalla. Te estoy Sí, estoy bien. compartiendo el plan de trabajo, el cronograma. Estamos surtiendo hoy, 18 de marzo, nuestra tercera asesoría, donde por supuesto queda mi compromiso de revisar y retroalimentar el entregable anterior. Y hoy queda un compromiso que por supuesto en todos aparece esta primera pestaña, que es ajustar entregas anteriores con respecto a las retroalimentaciones que quizás yo o también pues el líder pueda realizar y en ese sentido pues Felipe en todas las entregas aparece este asunto que es ajustar y organizar basadas en las recomendaciones. Empecemos a trabajar entonces en la metodología para la construcción del proyecto de mejora que ya vamos a mirar con detalle en el protocolo e iniciamos el marco conceptual sobre el que se construirá el proyecto de mejora. Entonces hay dos puntos ya de cara a la próxima asesoría que es por allá el 1 de abril. Si no estoy mal, el 31 es lunes, el 1 de abril es martes. Nos reuniremos entonces, Felipe, tentativamente. No vaya a ser pues que tú me digas, profe, no, reunámonos después, antes o después, en esos días, por supuesto, alrededor, de tal manera pues que no sea una camisa de fuerza así. Profe, no, es que estamos iniciando alguna reunión o estamos cerrando mes. Siéntate libre, Felipe, de recomendarme durante esa semana en qué momento nos podemos reunir. Dejémoslo tentativamente para ese 1 de abril. Sí, Listo, muy bien. Entonces, si me permites, comparto el protocolo y vamos a esos dos puntos. A esos dos puntos. Espérate que no lo tengo abierto por acá. Lo voy a abrir. Ahora sí. Por aquí lo tengo abierto. Ya te voy a compartir. Perfecto. Ahí, Felipe, te estoy compartiendo el protocolo. Bajemos entonces a los dos puntos que quedan como compromiso esta semana, que son estos dos. El punto 7, metodología para la construcción del proyecto de mejora. Y finalmente, el marco conceptual sobre lo que se construirá el proyecto de mejora. Listo, bajemos entonces a este primer punto. Y mira, Felipe, pues básicamente la metodología es encontrar información basadas en fuentes de información primarias y secundarias que ya vamos a explicar. Estoy leyendo textualmente. En este apartado, el estudiante debe iniciar con un párrafo en el que se describa el tipo de proyecto a realizar y proseguir con la identificación de fuentes de información. Recuerde que la metodología debe estar alineada, pues claro, siempre con los objetivos, pero también con tu carrera, Felipe. La idea es que este proyecto alimente, por supuesto, tu conocimiento en el oficio, en la carrera, en administración financiera, pero que también indudablemente, por supuesto, genere un valor para la empresa. ¿Cierto que tú eres estudiante de administración financiera, Felipe? Sí, claro que sí, sí, sí. administración financiera. Bueno, muy bien. Entonces, la metodología debe estar alineada con los objetivos y con la solución al reto. Entonces, para la metodología vamos a buscar fuentes de información, tanto primarias como secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que se recopilan por primera vez, como una encuesta, como una entrevista, como una lluvia de ideas, un focus group, es decir, la información que tú necesites crear en este momento, levantar en este momento por primera vez, esa sería una fuente primaria. No tienen que ser las dos, Felipe.
Es decir, las fuentes de información aquí se explican, son fuentes primarias que levantas hoy en este momento de cara a la metodología, de cara a explicar o a encontrar la información propia para solucionar el reto. O puede ser secundaria, Felipe, y la secundaria es que ya hayan o hayan emitido, hayan o exista ya esa información. Pueden ser informes financieros, pueden ser informes de indicadores, pueden ser procedimientos, reportes, etcétera. Vamos a leer para comprender muy bien, Felipe. Entonces, las fuentes primarias, como parte de esas fuentes de información, el estudiante debe identificar con claridad y detalle las fuentes primarias que servirán para la formulación de su proyecto de mejora. Las fuentes primarias son aquellas que se recopilan por primera vez y que no han sido analizadas previamente. En estas, pues ya también se dividen en cualitativas y cuantitativas. La información cualitativa, pues por supuesto que no implica un análisis numérico, se realiza sin ninguna estructura, por ejemplo, las encuestas, con muestras poco representativas. Dentro de las más conocidas, mira, Felipe, están focus groups, que es una reunión pues del equipo de trabajo y esas reuniones sale información o diagnósticos que permitan también apuntarle a la solución del reto como información primaria cualitativa. Entrevistas de profundidad, pueden ser entrevistas a clientes, pueden ser entrevistas a equipos de trabajo, inclusive pueden ser entrevistas a proveedores o inclusive pueden ser a personas que no tengan nada que ver simplemente para conocer la percepción de esas personas frente al proceso y frente al reto que tienes. Y técnicas proyectivas, es decir, si tú estás haciendo archivos, Felipe, análisis de prospectiva, del mejoramiento de la herramienta, de la disminución de los costos de un trabajo estadístico, también lo puedes anexar como una fuente primaria cualitativa. De otro lado se encuentran las cuantitativas, en donde por medio de un proceso estadístico, aquí ya pues por supuesto involucra un análisis de datos, un análisis cuantitativo, que hablaba de esas proyecciones, quizás también puedan funcionar como fuentes primarias cuantitativas con muestras representativas. Por ejemplo, si pueden tener proyecciones de algún indicador, proyecciones este año presupuestales y que te permitan, por supuesto, analizarlas y adjuntarlas al proyecto. Estas son las fuentes primarias cuantitativas. El más claro ejemplo de este tipo de fuentes es en la encuesta que hacen estos profesores, también para que si quieres entonces ahondar un poco más sobre lo que es una fuente primaria cualitativa y cuantitativa, puedes también referenciar estos autores, estos profesores. Y finalmente, Felipe, las fuentes secundarias, es decir, fuentes que ya existen. Estas fuentes secundarias pueden ser internas y externas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, las fuentes secundarias son aquellas en donde la información ya ha sido agrupada, sintetizada y organizada. Por ejemplo, estados financieros, por ejemplo, procesos, por ejemplo, informes que quizás el área genera y que puede también ayudarte para poder crear la metodología de cara a la solución al reto. Al igual que en las primarias, estas pueden dividirse en dos categorías, mejor dicho, variables de fuentes secundarias exógenas y variables de fuentes secundarias endógenas, que básicamente el macroentorno es lo externo, lo exógeno, y el microentorno es lo interno y lo endógeno. Entonces, Felipe, pues las primeras son, esas macroentornos son considerables o son consideradas confiables, pues se extraen de fuentes de información profesionales, por ejemplo, el Banco Mundial, por ejemplo, estadísticas de la CEPAL, por ejemplo, el Banco de la República, el Banco Interamericano de Desarrollo, ProExport, la DIAN, el DANE, cámaras de comercio, etcétera. Entonces, es decir, análisis de los sectores económicos o análisis de precedentes o antecedentes de empresas que hayan hecho lo mismo, Felipe, y que tú puedas, por ejemplo, referenciar. También pueden ser esas variables externas. Eh, y las variables internas del microentorno, que son todos los informes que la empresa genera. Estados financieros, reportes de ventas, bases de datos de clientes, informes de áreas, procesos y procedimientos, etcétera. Felipe, esa es la metodología, simplemente describir qué información necesitarías y una información que se base en una fuente primaria
que necesariamente tengas que construirse no existe, o no, simplemente puede ser también fuentes de información secundaria que ya existan, externas o internas. Sí, Y finalmente, Felipe, el otro punto, nos vamos a concentrar en estos dos puntos, en la metodología y el marco conceptual. Pues Felipe, yo te digo pues de una vez, resumiéndote este punto, lo que tú te vas a enfrentar o la mejora del proceso del procedimiento que tú vas a enfrentarte, tú no vas a ser el primero en el mundo que lo haga y el último tampoco, ¿cierto? sí, En ese sentido, mira que hay autores, empresas, países que ya han hecho o que han intentado hacer lo que tú estás haciendo. El marco conceptual es hablar de eso, de esos precedentes, de esos antecedentes que marcan que abordar el problema es efectivo, es eficiente y que justifica de alguna forma el que Sofasa o el que Renault lo haga, ¿cierto? Entonces, es eso, Felipe. Utiliza inteligencia artificial. Yo te recomiendo, no sé si te la he mostrado, hay una herramienta muy bonita que inclusive está en el CRAI. Cuando tú pones CRAI SEIPA, te lo voy a mostrar enseguida, aparece una herramienta de inteligencia artificial muy chévere que se llama Perplexity. ¿La has escuchado, Felipe, o no? la he escuchado, sí. Esa Perplexity, de una vez te la muestro, Perplexity es muy bacana, la recomienda la universidad en su página web del CRAI-SEIPA y es muy bacana porque te da, a diferencia del ChatGPT, te da fuentes de información creíbles. El ChatGPT se las inventa, ya he visto que se las inventa, ese no me gusta tanto, pero el Perplexity como esta inteligencia artificial, mira, tú no estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Te quedaste Estoy viendo viendo el PDF el todavía. PDF. Ven, yo te comparto, a ver cómo comparto eso, la pantalla. Mira, Felipe, estás viendo, simplemente puse en el buscador CRAI-SEIPA, ¿cierto? Ujú, CRAI-SEIPA. Y no me metí aquí en la Universidad SEIPA, sino abajito, donde aparece CRAI más AI-SEIPA. ¿Lo estás viendo? ujú. Cuando yo Sí, doy clic allí y aparece varias herramientas de inteligencia artificial aquí abajo. Mira, algunas herramientas útiles. Este Elixir es muy bacano, pero para encontrar papers y documentos. Pero este Perplexity, míralo aquí, Perplexity es muy útil, muy utilizado para buscar información y fuentes de información. Fuentes de información, ¿cierto? Es decir, autores, empresas, países, todas esas fuentes de información y te la trae. Entonces tú pones en inteligencia artificial aquí en Perplexity, dígame quiénes son los autores o las empresas o los países que más han hablado y le han trabajado a este tema, al objetivo y al reto que tienes. Y te empiezan a salir un montón de casos, pero referenciados en artículos, ¿cierto? Y en ese sentido es una buena inteligencia artificial que se utiliza precisamente para encontrar evidencias, para encontrar artículos, para encontrar quienes hablan de esos temas. Y en ese sentido, Felipe, te vuelvo a proyectar el documento, es lo que se busca en este punto número 8. Es decir, cuáles son esos antecedentes, cuál es ese marco conceptual que puedes en unos párrafos, no te extendas tanto, en unos párrafos, pues hablar, ¿cierto? Entonces voy a leer, Felipe, en este punto el estudiante debe presentar el marco conceptual sobre el que se construirá el proyecto de mejora. Deberá contener los antecedentes o el marco referencial y las consideraciones teóricas del tema tratado. Entonces, los antecedentes, estoy leyendo, son la revisión de las investigaciones que han hecho gente anteriormente, empresas, países, autores, profesores, estudiantes, tesis de grado, etcétera, ¿cierto? Esas investigaciones previas que de manera directa o indirecta abordan el tema que vos quieres resolver, Felipe, dentro del área, ¿cierto? Identificando, repito, en el área de la organización en la que se está desarrollando la modalidad de práctica empresarial. Dependiendo de la naturaleza del trabajo, se pueden desarrollar aspectos teóricos, contextuales o legales que permitan comprender el tema de estudio siempre en línea con los postulados, con los objetivos del programa académico que desarrolle el estudiante. En este caso, pues, administración financiera. Tú estás en un área, ¿cómo se llama el área, Felipe, donde tú estás? No es tesorería, ¿cierto que no? ¿Cómo se no, llama, se llama Felipe? Departamento Administrativo y Financiero. Es decir, tú estás adscrito a la gerencia,
a la gerencia administrativa y financiera, o eso es una dirección, o es una gerencia, Felipe, o una vicepresidencia. ¿Cómo es eso? Mm, sí, es bajo el gerente financiero. Están Ah, es una gerencia. Estás varios trabajando. pequeños grupos. Sí, Claro, claro, unas subdivisiones. Ah, súper bien. Entonces, si estás trabajando directamente en la gerencia financiera, administrativa y financiera, en esos grupos, en esas divisiones que tiene el departamento. sí. Entonces, bueno, la teoría debe tratarse ordenada y coherente. Esto es teórico, es hacer una descripción de quienes han hablado, de quienes le han trabajado, de quienes ya han analizado este tema. Acuérdate, Felipe, siempre, por difícil que sea el reto, seguramente a otra persona o a otro profesor, a otra autora o otra empresa ya se ha enfrentado a algo muy similar. Es encontrar quiénes lo han hecho y si han sido exitosos o no. Esto le permite a Sofasa precisamente garantizar de una vez encontrar referentes de éxito de la mejora que queremos hacer. ¿De acuerdo? Eso es básicamente Felipe. Ya para terminar aquí, según lo anterior, en este espacio deberán exponerse los referentes teóricos que sustentan la propuesta e identificar con claridad la metodología de intervención en ese paso arriba, en el punto 7 que se usará en el proyecto, en consonancia con lo desarrollado en el programa académico de formación del estudiante. Para esto se deben identificar los temas centrales, los autores referentes a los mismos y los conceptos que dichos autores exponen sobre el tema relacionado. Y por supuesto no hay que decirte pues que utilicemos las normas APA. Ya esta definición del proyecto de mejora hablaremos entonces en la próxima asesoría. Hoy nos concentraremos en entender el punto 7, que es el tema metodológico, es decir, la consecución de la información para resolver o para solucionar el reto y finalmente entonces el marco conceptual, Felipe. Recuerda que si tienes alguna duda, este documento quizás te ayuda a aclararlas, pero sí Ujú. en ese sentido, Felipe, porque si te pregunto ahorita que si tienes una duda, seguramente, pues sí tendrás, pero seguramente me dirás que no. Y las dudas aparecen o surgen en la medida que ya te sientes a hacer el trabajo. Y tú sabes, Felipe, que cuentas conmigo, no necesariamente este espacio o tienes que esperar este espacio para resolver las dudas. Yo quiero que seas consciente que cualquier duda, cualquier inquietud, estoy dispuesto a escucharla, a trabajarle, a reunirnos en otro momento. Profe, ¿me permite reunirnos 5 minutos, 10 minutos por fuera de las asesorías para mostrarle algo? Cuenta con eso, Felipe. Profe, ¿me permite enviarle un artículo para mirar si este sirve con respecto a la fuente de información? También lo puedes hacer. En la medida que surjan o en la medida que te sientes a redactar, a trabajar, seguramente en esa medida pues saldrán las dudas y si sale alguna, Felipe, yo estaré muy atento, por supuesto, a resolverla. Así que, Sí. Felipe, ¿qué opiniones tienes? ¿Qué observación tienes? ¿Qué dudas tienes? Eh, de pronto no está tan claro el primer punto, el de la información. Pues, o sea, que no, no entendí bien. O sea, Sí. ¿debo hacer alguna encuesta o necesito, pues, como conseguir qué información? O sea, la pregunta es, ¿qué información necesito conseguir? Ok, ¿tienes muy claro el reto? ¿Tú tienes claro el reto, Felipe? ¿Tienes claro cuál va a ser esa solución o esa mejora que vas a establecer en el área? Con respecto a esa mejora, con respecto al reto, con respecto a los objetivos que tienes, ¿qué Ujú, información necesita para cumplir el objetivo? Es decir, cuando uno, por ejemplo, el reto es una mejora en un proceso, una optimización en un proceso o una expansión, es decir, cualquier que sea el reto, seguramente hay información que te esté diciendo, vea, esta información permite no solo resolver el reto, sino que también hay una información que permite identificar el reto. Por ejemplo, Felipe, si por ejemplo es una disminución de la eficiencia que tiene el proceso, hombre, que encontraron, qué información encontraron de pronto en fallas en el proceso, fallas en el procedimiento, y ese procedimiento es el que anexas para que pueda contextualizar la metodología del reto. Es decir, para no ser muy gaseoso, Felipe, piensa primero cuál es el objetivo y piensa ese objetivo cómo se definió, ¿no? Pues que, porque los informes lo están diciendo, hay unos informes que están deteriorando el indicador,
hay unos informes que muestran un deterioro en esa situación y que el hecho de no hacerlo, de no abordar el reto, pues nos pueden traer problemas. Por ejemplo, Felipe, también en esas, no necesariamente tienes que hacer encuestas ni ponerte a hacer entrevistas, pero si en ese sentido, tú consideras que hay una entrevista que necesites esquematizar, contar, vea, es que conversando con el equipo de trabajo, conversando con nuestro líder, la información que se extrae de allí son estas conclusiones, son esta encuesta, esta entrevista, que parta también de la explicación al reto que queremos encontrar. Entonces, Felipe, miren, no tienes que realmente pensar en, ay, pucha, entonces necesito hacer encuestas, entrevistas, focus group, lluvias de ideas. Si por supuesto lo pudieras hacer, lo quieres hacer, una deliberación con tus compañeros, puedes ponerlo en la descripción. En esta fecha se hizo unas preguntas, se realizaron una serie de preguntas a los líderes o a los compañeros que hacen parte del equipo, estableciendo una necesidad que es latente de mejorar un proceso. Eso es una Ya. información preliminar, primaria, perdón, una información primaria. Contar el sentir, es decir, tú haces comité. Un comité es una información que hace parte de esas fuentes primarias. Seguramente ustedes en sus áreas hacen reuniones permanentemente, inclusive las Sí. graban. Entonces, esa reunión que tuviste con el líder, con tu jefe, con tu líder, precisamente para hablar, el jefe, el líder, ¿cuál va a ser entonces? Ayúdeme a establecer un tema que pueda yo mejorar en el proceso. Y el líder te cuenta, veas que necesitamos esto. Esa entrevista, ese pequeño comité, esa pequeña reunión, la puedes aportar allí en términos descriptivos. No, profe, es que no tengo Ya. evidencia, no se hizo un acta, no se hizo una grabación, no importa. Fuente primaria, el día tales y tales, nos reunimos, el equipo de trabajo con el gerente y definimos que este iba a ser el reto. Ya entonces el reto tiene unas fuentes secundarias, que es unos informes que han deteriorado un indicador, unos informes que puedan mostrar quizás la necesidad de abordar el tema, o puede ser un tema de prospectiva, o hay una oportunidad que tiene la empresa de mejorar un proceso porque hay un autor que lo dice, porque el jefe tiene esa necesidad y también, pues, por supuesto, lo puedes hacer. Es decir, Felipe, no sé si ya estés entendiendo, Felipe, si no me Sí. dices para No, mandar ya me quedó información. claro. Fuentes primarias es la que tú levantes o la que has levantado hasta ahora, una entrevista, un comité, una reunión con el equipo, con el trabajo, una encuesta que necesites hacer, ¿cierto? Pues, la encuesta es lo de menor porque es ponernos a hacer una encuesta, pues y tabularla en una semana o en 2 semanas, eso creo que es difícil, pero ahí está la opción igualmente. Y las fuentes secundarias es la información que ya existe, que tú tienes, tus procedimientos. Por ejemplo, el reto es mejorar un paso o parte de un procedimiento. La fuente secundaria es el procedimiento como está. ¿Cierto? Entonces, a partir de este procedimiento se mejora en términos, por supuesto, empresariales, se incorpora, se mejora, se automatiza este procedimiento que ya existe. Y ese que ya existe sería tu fuente secundaria. Si, por ejemplo, tienes indicadores del área donde tú trabajas y que ya hayan alimentado y que esos indicadores muestren un deterioro, muestren la necesidad de abordar el tema, también, por supuesto, Felipe. Si te Listo, profe. enfrentas a eso, si te enfrentas a eso y sigues con las dudas, sigues teniendo de pronto un cuello de botella ahí, me dices muy bien, Felipe, con tiempo y yo me pongo aquí a buscar, por supuesto, en esas, no, pues no va a ser información primaria porque pues es la que saque la empresa, ¿cierto? Pero sí te puedo ayudar con información secundaria y con el marco conceptual, de pronto empresas que ya hayan abordado el tema, Felipe, me dices, pero haz la consulta en Perplexity, en inteligencia artificial. No se trata, por Ujú. supuesto, de copiar y pegar, se trata de ser críticos. La inteligencia artificial, yo estoy mamado de la inteligencia artificial, pues si quieres que te diga, Felipe, porque muchos pensamos que la inteligencia artificial es el resultado de lo que hacemos y no. No, es una herramienta que nos permite llegar al fin. Y estoy mamado porque muchos, inclusive
compañeros de trabajo, de las empresas y todo, directores, basan todo en inteligencia artificial. Ya para escribir un correo necesitan inteligencia artificial, Felipe, y eso no puede ser así, que me parece peligrosísimo, peligrosísimo, pero sí como herramienta que te muestre, por ejemplo, yo estoy escribiendo un artículo de economía circular, Felipe, y a mí me encanta la inteligencia artificial, este que te mostré ahorita, el Elicit, porque yo digo, yo le pido, muéstrenme quiénes son los autores que han escrito más sobre este tema. Tarrán, me tira a los autores y yo ya con esos autores voy a sus papers, me los leo y empiezo pues a escribir. Entonces, cacharrean esa inteligencia artificial, exploran esa inteligencia artificial, pero con mucha criticidad, con tu criterio, Felipe, y pegar y copiar no es malo, siempre y cuando citemos. Miren, el autor Felipe Chavarriaga dice esto, copio y pego, pero después interpreto. Lo que quiere decir que en nuestra empresa podemos aplicar este tema, este tópico, esta técnica con unos recursos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues te invito a que también empieces a utilizar la inteligencia artificial como herramienta, no como un fin en sí mismo, que las personas piensan que lo que resulta de la inteligencia artificial ya es palabra de Dios, y eso me parece a mí peligrosísimo. Inclusive compañeros, profesores y directores de área de otras empresas, pues para escribir un correo electrónico ya dependen de un ChatGPT, pues, no, 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 no. Eso me parece a mí súper peligroso. Entonces, nada, Felipe, yo creo que en ese sentido yo estaré muy atento a cualquier duda, a cualquier observación que tengas y por supuesto muy presto pues a ayudarte. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Felipe, muchas gracias a vos por el compromiso, por el cumplimiento y en ese sentido entonces nos vemos en la próxima ocasión. Bueno, profe. Chao, que Un estés abrazo, bien. Felipe, que estés muy bien, chao. Chao.